Nos encontramos de nuevo aquí, continuando con el curso básico para la familia y las relaciones dentro del círculo sagrado y de la asociación más feliz, que es la familia. El tema de hoy es el número 5, titulado Un círculo sagrado. Pero antes de iniciar, deseamos solicitar la dirección de Dios en una oración silenciosa. Deseamos iniciar este quinto tema o esta quinta lección leyendo la palabra del Señor en Cantares, capítulo 5, y leeremos algunas secciones específicas donde se nos dice especialmente el versículo 5 del capítulo 5. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rodean la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardias de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Qué es tu amado más que otro amado? ¿O la hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras? Esta descripción que encontramos en Cantares capítulo 5 nos describe una crisis, nos describe una separación a causa de la tardanza o la falta de consideración de una de las partes. Y es precisamente el tema que vamos a estudiar en esta mañana, titulado Un círculo sagrado. Estamos siempre hablando del matrimonio y en este contexto específicamente en situaciones de crisis o situaciones difíciles que pueden surgir, y para ello deseamos considerar en primer lugar la santidad de la familia, leyendo la palabra inspirada a través de los testimonios en Hogar Cristiano, página 156. Dice así: existe alrededor de cada familia un círculo sagrado que debe preservarse. Ninguna otra persona tiene derecho a cruzar este círculo sagrado. El esposo y la esposa deben serlo todo el uno para el otro. Ella no debe tener secretos que rehúse revelar a su esposo y comunique a otros, y él no debe tener secretos que no diga a su esposa y relate a otros. El corazón de la esposa debe ser una tumba para los defectos del marido, y el corazón de él una tumba para los defectos de ella. Nunca debe una de las partes bromear a costa de los sentimientos de la otra parte. Nunca debe el marido o la mujer quejarse de su consorte a otros en broma o de cualquier otra manera, porque con frecuencia recurrir a bromas insensatas que parezcan perfectamente inofensivas termina en una prueba para cada uno y hasta en una separación. Se me ha mostrado que debe haber un escudo sagrado en derredor de cada familia. Intentemos por un momento ilustrar los pensamientos que acabamos de presentar. Aquí se nos ha expuesto la familia como un círculo. Específicamente la relación esposo-esposa. Y se nos dan varios elementos significativos. Se nos dice: ella no debe tener secretos que rehúse revelar a su esposo y comunique a otros, y él no debe tener secretos que no diga a su esposa y relate a otros. Es decir, la información, el primer elemento que vamos a tratar es información, sea esta general o de índice privado, personal, no debe haber filtraciones. Es decir, si no se ha comunicado al esposo, ¿por qué otras personas deben saberlo? Si es algo, sea algo personal o sea algo relacionado con el círculo de la familia, la información no debe filtrarse considerando que la otra persona no lo sepa. Es decir, que personas fuera del círculo de la familia sepan más
acerca de la propia familia o de uno de los miembros de la familia que ellos mismos. Así que estas filtraciones son altamente peligrosas. Pero no solamente esto, se nos dice más. El corazón de la esposa debe ser una tumba para los defectos del marido y el corazón de él una tumba para los defectos de ella. Así que no solamente es información genérica, sino que también es acerca de los defectos. Habíamos hablado del primer elemento que no debe ser filtrado y el segundo elemento que tampoco debe ser filtrado son los defectos. Es decir, lo que uno descubre después del matrimonio, que se da cuenta que es realmente un defecto de carácter, sea por parte de él o de ella, no deben ser filtrados hacia el exterior. Es decir, el círculo no debe tener filtraciones de ninguna categoría. Debe ser completamente impermeable. Vayamos a otro elemento muy significativo, donde dice, nunca debe una de las partes bromear a costa de los sentimientos de la otra parte. Desde entonces, un tercer elemento que tenemos aquí son las bromas acerca del otro. Por ejemplo, que el esposo diga, ella siempre cocina lo mismo. Me gusta venir a comer a tu casa, y le dice a la otra familia, porque en mi casa a saber lo que nos van a dar para comer. Y la esposa está ahí. Por ejemplo. O que la esposa vaya a visitar a otra familia y el esposo de esa otra familia sabe arreglar cosas, los carros, los electrodomésticos, cualquier problema que haya en la casa, y entonces esta familia visitante, especialmente la esposa, comenta, mira, mi esposo de verdad no sabe hacer nada, imagínate, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ese tipo de bromas a costa de los sentimientos de la otra persona, nos dice el espíritu de profecía, nunca debe una de las partes bromear a costa de los sentimientos de la otra parte. Se nos dice más, nunca debe el marido o la mujer quejarse de su consorte a otros. Entonces, aquí tenemos otro cuarto elemento, que son las quejas. Mira, mi esposo me maltrata, no me habla bien, las cosas que tenga cualquier persona de queja, o el esposo también en relación a la esposa. Las quejas. Las quejas primero tienen que resolverse dentro de este círculo, dentro del círculo sagrado de la familia. No debe haber filtraciones. El círculo del hogar debe considerarse como un lugar sagrado, un símbolo del cielo, un espejo en el cual nos reflejemos. Podemos tener amigos y conocidos, pero no hemos de entrometernos en la vida del hogar. Debe experimentarse un fuerte sentido de propiedad que cree una impresión de comodidad, confianza y reposo. Fíjense qué interesante. Así que aquí se nos dice, se define este círculo de la familia como un lugar sagrado. Lugar sagrado. Además, lo presenta como símbolo del cielo. Y todavía algo más, se nos habla de espejo en el que nos reflejemos. Fíjense que estos tres elementos son muy, muy importantes. El primero está relacionado con nuestra relación y conexión con Dios. El segundo está relacionado con la espiritualidad que pueda y debe haber en nuestro círculo más íntimo. Y el espejo es el aspecto directo
de la sociedad. Es decir, no vamos a ser nada más ni nada menos que lo que somos en nuestra propia familia. Así que debe sentirse un fuerte sentido de propiedad, es decir, la familia es un círculo cerrado, pero es un lugar sagrado, es un símbolo del cielo y es un espejo de lo que nosotros somos. Hay tres elementos que influyen directamente en este círculo de la familia: la lengua, los oídos y los ojos. Y veamos cómo el espíritu de profecía lo presenta en Hogar Cristiano, página 157. Dice así: rueguen a Dios los que componen el círculo familiar para pedirle que santifique sus lenguas, oídos, ojos y todo miembro de su cuerpo. Cuando tropezamos con el mal, no es necesario que nos venza. Cristo ha hecho posible que nuestro carácter tenga la fragancia del bien. ¿Cuántos deshonran a Cristo y representan falsamente su carácter en el círculo del hogar? ¿Cuántos son los que no manifiestan paciencia, tolerancia, perdón ni verdadero amor? Muchos tienen sus gustos y aversiones y se sienten libres para manifestar su propia disposición perversa en vez de revelar la voluntad, las obras y el carácter de Cristo. La vida de Jesús rebosa bondad y amor. ¿Estamos creciendo en su naturaleza divina? Aquí personalizamos los componentes del círculo de la familia. Entonces se nos dice que precisamente porque es un círculo y es una asociación, nuestro comportamiento, el desarrollo de nuestro carácter debe estar santificado, orientado y dirigido directamente por el Señor. Así que nuestras palabras, la forma en que nosotros aseveramos recibir información y nuestro comportamiento a nivel genérico tiene una influencia directa sobre la atmósfera, el ambiente y el círculo familiar que estamos creando. Los padres y las madres, los cónyuges, el esposo y la esposa, deben hacer una promesa solemne. Y esta la encontramos en el Hogar Cristiano, página 157. Dice así: hagan los padres y las madres una promesa solemne al Dios a quien profesan amar y obedecer, de que por su gracia no disputarán entre sí, sino que en su vida y genio manifestarán el espíritu que desean ver manifestado por sus hijos. Fíjese qué interesante. El esposo y la esposa tienen que hacer un pacto entre ellos. Y el testimonio nos dice que no peleen, que no disputan. Y se nos dice una razón significativa: para que ese espíritu no se manifieste en sus hijos. Así que, si la madre grita, los hijos gritan. Si el padre irrespeta a la madre, los hijos irrespetan a la madre. Si la madre grita al padre, los hijos le van a gritar al padre. Por eso, nadie vive para sí. El pacto entre esposa y esposo es tener tal nivel de conexión que se refleje directamente en los hijos. Porque generalmente los padres olvidan que cada palabra que pronuncian, cada comportamiento que demuestran, cada actitud que asumen, es un mensaje. Y es una lección práctica y viva para sus hijos. Leamos algo más todavía. Los padres deben tener cuidado de no tolerar que penetre en el lugar un espíritu de disensión, porque constituye uno de los agentes de Satanás para dejar su impresión en el carácter. Si los padres están dispuestos a luchar por la unidad en el hogar, mediante la inculcación de los principios que rigieron la vida de Cristo, la disensión será desterrada y reinarán la unidad y el amor. Los padres y los hijos participarán del don del Espíritu Santo. Así que, ¿quién
crea o quién establece las normas que van a regir la dirección, el carácter y la influencia que los padres ejercen sobre los hijos y por extensión de todo el círculo de la familia. El pacto que hagan el padre y la madre de no permitir disensiones, disputas, peleas. Y solamente así, teniendo como principio reflejar la vida de Cristo, los padres y los hijos se unirán en una misma dirección al seguir al Señor. Recuerden el esposo y la esposa que tienen que llevar bastantes cargas sin envenenar su vida, permitiendo que se produzcan divisiones. Los que dan cabida a las pequeñas divergencias invitan a Satanás a que entre en su hogar. Los hijos se contagian del espíritu de contender por bagatelas. Los agentes del mal hacen su parte para lograr que padres e hijos sean desleales a Dios. Obviamente, en cualquier relación humana, en cualquier asociación entre seres humanos, va a haber contingencia, va a haber disputas, va a haber diferencias de opinión. El problema no es que éstas existan, sino la forma es cómo se reconducen. Si realmente hemos llegado a un momento en que el padre y la madre tienen un desacuerdo sobre algo específico, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, esa disputa o ese intercambio de opiniones debe hacerse o desarrollarse frente a sus hijos. Si hay un tema pendiente, si en algo la esposa se ha sentido ofendida o el esposo se ha sentido ofendido, ellos tienen que resolverlo en su círculo todavía más privado aún, que es solamente el de ellos dos. Y la esposa o el esposo debe comunicarle, previa oración, para que sus sentimientos hayan sido calmados, para que pueda tener una voz serena y una actitud pacífica, reflexiva, cuál ha sido el problema. Debemos racionalizar un problema para ser capaces de verbalizarlo en una forma sistemática y con un tono de voz correcto. Y antes de eso, debemos orar. Si hay algo que nos perturba, algo que nos molesta, algo que está sin resolver y que realmente está perturbando nuestro comportamiento, está de algún modo distanciándonos de nuestro cónyuge o inclusive evitamos su relación o su cercanía por este mismo problema que está sin resolver, lo antes posible debemos ir a un lugar reservado, debemos orar al Señor y debemos vaciarnos de estos sentimientos encontrados, de esta quizás rabia, envidia, celos, contención, cualquier tipo de sentimiento que tengamos, y debemos proceder entonces al otro nivel a resolverlo en ese círculo de solo dos personas. Eso es muy, muy importante. El Hogar Cristiano 157-158 nos dice, aunque se presenten pruebas en la vida marital, los esposos deben guardar sus almas en el amor de Dios. El padre debe considerar a la madre de sus hijos como persona que merece toda bondad, ternura y simpatía. En ningún momento debemos ofender, insultar o agredir de ninguna manera, ni física, ni mental, ni verbal, ni emocional a ninguno de sus cónyuges. Ningún ser humano está autorizado para hacerlo. Y delante de Dios no podemos proceder a ningún tipo de agresión física, verbal, emocional o psicológica sobre nuestro cónyuge. Si alguna vez se ha practicado esto o si ha habido algún problema al respecto o está ocurriendo en este momento, es necesario proceder inmediatamente porque es un grave problema de
carácter y un problema grave espiritual, de carencia de relación con Dios. Así que la víctima o la que está sufriendo los abusos no debe tolerarlo y debe proceder a establecer un alto, un stop a ese tipo de comportamiento, y la otra persona debe recibir un tratamiento correspondiente a ello. Fíjense la importancia que tiene esta unidad en paz, en tolerancia, en armonía del círculo de la familia, que en el Hogar Cristiano, página 158, se nos dice: lo que causa división y discordia en las familias y en la iglesia es la separación de Cristo. Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no estriba en la diplomacia, ni en la administración, ni en un esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades, aunque habrá que hacer mucho de esto, sino en la unión de Cristo. Así que, si recuerdan las primeras lecciones que presentamos, la calidad de relación que nosotros tengamos en nuestra familia o con nuestro cónyuge es directamente proporcional a la relación que cuidamos, que preservamos y que mantenemos con Jesús como nuestro Salvador personal. En el momento en que nuestra relación con Dios sea inconstante, intermitente, el mismo efecto se va a reproducir en la relación con nuestro cónyuge y por extensión a nuestra familia, y con una extensión todavía mayor hacia la iglesia y de ahí en adelante hasta la sociedad. Así que esa es la razón, esa es la única causa de la división. Que las divisiones van a venir, que los problemas van a venir, es un hecho. La cuestión es cómo enfrentarlos. Y si lo enfrentamos teniendo a Cristo como el centro de nuestra vida, el resultado y la resolución de problemas y la búsqueda de una solución será absolutamente diferente y adquirirá una perspectiva completamente diversa. Veamos una ilustración que este mismo testimonio nos presenta en Hogar Cristiano, página 158. Representemos un círculo grande, el cual tenemos aquí, desde el cual parten muchas rayas hacia el centro. Cuanto más se acercan estas rayas al centro, tanto más se acercan estas unas a las otras. Veámoslo por un momento. Si colocamos a Cristo, como debe ser siempre, en el centro del círculo, y todos los demás miembros de la familia y todos los problemas se dirigen hasta este centro, ¿qué ilustración nos ha presentado aquí el espíritu de profecía? Que cuanto más nos acercamos hacia el centro, que es Cristo, ¿qué ocurre con las líneas? Se acercan entre sí. Y fíjense el contraste de lo que estamos matizando, porque aquí tenemos dos modelos. Tenemos el de Cristo en el centro, donde tenemos esposo, esposa e hijos. ¿Okay? Cuando el esposo se acerca a Cristo y la esposa se acerca a Cristo, ¿qué pasa? Se acercan entre ellos mismos. Y cuando los hijos se acercan a Cristo, ¿qué es lo que pasa? Todos se acercan entre sí. Ahora tenemos aquí en la segunda parte del círculo otra versión de la misma situación. Cuando en teoría Cristo es el centro, pero el esposo, la esposa y los hijos no van al centro, sino que el esposo está aquí, la esposa está aquí, los hijos están aquí. ¿Y qué pasa? Cada uno toma su propia dirección, fuera del círculo. ¿Recuerdan las filtraciones? Fuera del círculo. ¿Qué ocurre? Desaparece el círculo de la familia. Desaparece
el acercamiento que nosotros teníamos aquí. Tenemos que observar y analizar qué estructura matrimonial y familiar tenemos nosotros en nuestro hogar. ¿Es cristocéntrica o es Cristo disasociado? Es decir, cada uno va fuera del círculo, ninguno va hacia el interior del círculo. Existen familias cristocéntricas donde se acercan entre sí por el hecho de acercarse a Cristo al mismo tiempo, y son familias disasociadas de Cristo porque están fuera del círculo y no se acercan unos a otros en el círculo, en el núcleo que es Cristo. Así sucede en la vida cristiana. Cuanto más nos acercamos a Cristo, tanto más cerca estaremos uno del otro. Dios queda glorificado cuando su pueblo se une en una acción armónica. Este círculo de familia, este círculo sagrado, que es un símbolo del cielo y que es un espejo de nuestros propios comportamientos, es una sociedad sagrada. Y veamos lo que nos dice el Hogar Cristiano en la página 158. La firma familiar es una sociedad sagrada en la cual cada miembro debe desempeñar una parte ayudándose el uno al otro. El trabajo de la familia debe realizarse con suavidad. Así nos dice el testimonio. Cómo funcionan las diferentes partes de una maquinaria bien ajustada. Fíjense qué interesante. La firma familiar es una sociedad sagrada. Y veamos ahora también ilustrativamente cómo podemos presentarlo. Entonces, si aquí tenemos, por ejemplo, al esposo, y eso es su área de influencia, pero su primer contacto, su primera relación es con Cristo. Aquí tenemos la ampliación. Después viene la relación con la esposa. Después tenemos los hijos. Después tenemos la iglesia. ¿De qué nos damos cuenta en esta relación que es círculo concéntrica? Todos ellos están interconectados y actúan en una forma sincronizada, tal como nos presenta aquí. Cada miembro de la familia debe comprender que sobre él individualmente recae la responsabilidad de hacer su parte en cuanto a contribuir a la comodidad, el orden y la regularidad de la familia. No debe actuar un miembro contra otro. Todos deben participar unidos en la buena obra de alentarse unos a otros. Deben manifestar amabilidad, tolerancia, paciencia, hablar en tono bajo y sereno, rehuir de la confusión y hacer cada uno todo lo que pueda para aliviar las cargas de la madre. Cada miembro de la familia debe entender con exactitud la parte que se espera de él. Todos, desde el niño de 6 años en adelante, deben comprender que de ellos se requiere que lleven una parte de las cargas impuestas por la vida. Fíjense que el símbolo usado por el círculo es altamente representativo de lo que es la familia. Y de hecho, esta relación de asociación como una empresa donde cada uno tiene un cargo, donde cada uno tiene una responsabilidad, no es aislada entre sí, sino que es interrelacionante. Y por eso tenemos el ejemplo de los círculos concéntricos, es decir, uno dentro de otro, como esa maquinaria donde cada pieza tiene su función, sin embargo, todas están ensambladas y actúan del mismo modo armónico. Por eso es importante que también esté claramente definida las responsabilidades de cada uno. Inclusive aquí se nos dice desde el niño de 6 años en adelante.
Así que a partir de los 6 años, cada uno ya puede tener responsabilidades en el hogar. No es la madre la encargada de absolutamente todo, sino que deben redistribuirse las tareas, las funciones y las responsabilidades, de acuerdo a la edad, las posibilidades y obviamente las circunstancias. Sin embargo, no en forma aislada, sino que cada uno debe comprender que cada cual es responsable de esa asociación feliz. En el hogar cristiano, la página 159, se nos presenta un modelo de resolución individual para el progreso del hogar. Y sería bueno que lo tomáramos como un modelo a seguir porque realmente es muy importante. Debo crecer en la gracia, en casa y doquiera esté, a fin de comunicar fuerza moral a todas mis acciones. En casa debo velar sobre mi espíritu, mis acciones y mis palabras. Debo dedicar tiempo a la cultura personal, a mi preparación y a mi educación en los principios rectos. Debo ser un ejemplo para los demás. Debo meditar en la palabra de Dios noche y día e introducirla en mi vida práctica. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la única espada que puede usar con seguridad. Bien, intentemos de algún modo sintetizar esta resolución, que de algún modo desearía también que fuera como una especie de pacto, promesa, que podamos hacer individualmente con el fin de conseguir esta asociación feliz. Veámoslo en detalle. Debo crecer en la gracia en casa y doquiera esté. Entonces, 1, crecer en la gracia. Esta es una resolución fundamental. Tenemos que crecer espiritualmente, progresar individualmente. Vayamos a nuestro segundo punto de la resolución. En casa debo velar sobre mi espíritu, mis acciones y mis palabras. Entonces, velar sobre palabras, acciones, y el otro término era, y mi espíritu. Así que tengo que crecer espiritualmente con el fin de comunicar esos principios morales al hogar. Pero también debo ejercer dominio propio en las palabras, en las acciones y en el espíritu. Así que aquí tenemos dominio propio más voluntad, que de hecho conforma el carácter. Vayamos a nuestra tercera resolución. Dice, debo dedicar tiempo a la cultura personal, a mi preparación y a mi educación en los principios rectos. Así que no solamente tengo que crecer, tengo que velar, sino que además tengo que formarme o educarme. ¿En qué? En los principios. Aquí eran los principios morales y aquí se nos habla de los principios rectos. Más resoluciones. Debo ser un ejemplo para los demás. 4. Ser un ejemplo. Así que tenemos el crecimiento, la vigilancia, la formación y el ejemplo. Vayamos a una quinta resolución. Debo meditar en la palabra de Dios noche y día e introducirla en mi vida práctica. Así que es la meditación en la palabra de Dios, día y noche. ¿Con qué fin? Que se desarrolle en mi vida práctica. Y tenemos un sexto punto, muy significativo. Dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la única espada que puede usar con seguridad. No violencia,
no agresión. No agresión. Sea esta verbal, emocional, psicológica o física. Y de al mismo tiempo también negligencia. Porque hay padres que no se preocupan de sus hijos, que los abandonan, no cuidan ni de las necesidades físicas. Esa es una forma de agresión. Tenemos la verbal, la emocional, la psicológica, la física. Y también la negligencia. Así que no agresión. Sino que se nos dice que lo único que vamos a usar como modelo de acción es la palabra de Dios. Ese va a ser nuestro manual de comportamiento. Ese va a ser manual de comportamiento. Esta es una resolución y es la adecuada y es la correcta. Crecer en la gracia, velar en palabras, acciones y espíritu, fomentar la educación, el desarrollo individual dentro de los principios rectos, ser un ejemplo para los demás, meditar en la palabra día y noche y que se revele en la vida práctica. No a la agresión, de ninguna manera, no hostilidad. Y tener la palabra de Dios como manual diario de comportamiento, de relación con los demás y de regulación de nuestro propio carácter. Quiera el Señor bendecirnos y considerar estos 7 puntos básicos de la resolución individual para conseguir el hogar sea un lugar sagrado, un símbolo del cielo y un espejo del carácter de Dios en cada uno de sus componentes. Es mi deseo y oración. Amén. Yeah. You're doing good. Thank you. Can you follow the slides and so? I'm learning Spanish. Okay, good. Sometimes I goof a little bit, but generally I think you'll be pleased. Okay. Trying to make it nice. Thank you. Are you going to hanging in the web? Because I don't know how. I'll have to ask Ivan to do that today. yeah, because there are some people that they told me they are not able to be online
at this moment, and they want to see it after, but I will. We should be able to, we have quite a few now at 6 today, Yeah, so it'll be good. okay. Okay, so, Yeah, 1 second only. I need to look for a Bible text for this one. Only a couple of minutes. sure. Thank you. One second. I need to look for this. Lucas 14. Okay, I am ready. Right, I'm not, I gotta change something. No problem. All right, you ready then? Yes.